Y recuerda, sigue creyendo en el poder de la transformación. ¿Qué pasaría si la persona que creías conocer hubiera llevado una vida llena de sacrificios que jamás imaginaste? Ese funeral lo cambió todo. La gente reunida en el cementerio Cypress Grove se paró en silencio alrededor de la tumba recién cavada. Una suave brisa llevó los murmullos de los presentes. Entre ellos había familiares, amigos y conocidos, todos ahí para despedir a Robert Henley, un hombre admirado por su labor caritativa y su cálida presencia en la comunidad. Bajo el sol de la tarde, la lápida negra y pulida brillaba con las palabras grabadas: una vida de servicio y sacrificio. Entre los asistentes, una mujer mayor destacaba sin intención de hacerlo. Llevaba un vestido verde oscuro que caía con elegancia y su cabello plateado estaba cuidadosamente recogido bajo un sombrero sencillo. En sus manos sostenía una sola rosa roja. Aunque su postura era firme, sus ojos delataban un peso emocional más grande que el de cualquiera a su alrededor. Mientras los demás intercambiaban palabras de consuelo, casi nadie la reconocía. Permaneció en silencio, al margen de la multitud, con una presencia a la vez discreta y poderosa. No fue hasta que el pastor terminó su oración final que ella dio un paso al frente, caminó lentamente, y el crujir de la grava bajo sus zapatos fue el único sonido. Los dolientes se hicieron a un lado para dejarla pasar. Cuando llegó a la tumba, se detuvo, miró el ataúd con atención, luego colocó la rosa con delicadeza sobre él y se giró para enfrentar a la multitud. «Mi nombre es Atie Delay», dijo con voz firme y clara. «Dudo que muchos de ustedes me conozcan, pero yo conocí a Robert mejor que nadie aquí». Un murmullo de sorpresa recorrió a los presentes. La gente se miró entre sí con expresión desconcertada. Algunos fruncieron el ceño, otros susurraron con curiosidad. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo podía afirmar una conexión tan profunda con el hombre que todos creían conocer tan bien? Los ojos de Atie recorrieron los rostros de la multitud. Su expresión era serena, pero llena de determinación. «Antes de que termine este día, entenderán por qué estoy aquí», continuó, «y conocerán al verdadero Robert Henley, al hombre que la mayoría de ustedes jamás supo que existía». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una promesa silenciosa. Lo que estaba a punto de revelar haría que todos cuestionaran todo lo que creían saber sobre el hombre al que habían venido a honrar. El murmullo se desvaneció. Solo el susurro de las hojas llenaba el silencio cuando Atie respiró hondo y comenzó a hablar con una calma que obligaba a todos a escuchar. «Conocí a Roberta hace 50 años», dijo, con la mirada perdida, como si los recuerdos desfilaran frente a ella. «Y no fue aquí, en esta ciudad, fue en Montgomery, Alabama, en una época en la que gente como yo no era bienvenida en lugares como este». La multitud se inclinó ligeramente hacia adelante, la curiosidad brillando en sus ojos. Atie continuó, su voz cargada de orgullo y dolor. «Robert era solo un joven en ese entonces, lleno de fuego y ambición. Trabajaba como maestro, pero su corazón estaba en el movimiento por los derechos civiles. Ahí fue donde nos cruzamos, en las escaleras de una iglesia donde organizábamos reuniones. Nunca tuvo miedo de estar a mi lado, aunque eso significara perder su trabajo o recibir amenazas». Un murmullo de asombro recorrió el grupo. El Robert que ellos conocían era generoso y amable, pero ninguno había oído hablar de su participación en aquellas luchas. Atie esperó a que el peso de sus palabras se asentara antes de seguir. «No éramos solo compañeros en la lucha por la justicia», dijo, y su voz se suavizó. «Éramos amigos. No, más que amigos. Nos convertimos en la familia del otro cuando el mundo parecía decidido a separarnos». Su mirada se perdió en el pasado. «Él estuvo ahí para mí cuando perdí a mi hermana por la violencia de esos tiempos, y yo estuve ahí para él cuando tuvo que reconstruir su vida después de ser rechazado por los suyos». Las manos de Atie temblaron levemente mientras se acomodaba el sombrero. Sus ojos se fijaron en el ataúd. «Compartimos comidas, historias, lágrimas». Me llamaba su hermana en todos los sentidos que importaban, aunque no siempre fuera seguro para él decirlo en voz alta. La multitud se removió, incómoda. La gravedad de sus palabras se hacía cada vez más presente. Era difícil imaginar a ese Robert, el hombre que ahora descubrían, con el mismo Robert que conocían, un filántropo educado, generoso, pero que jamás habló de sus propias batallas. Pero Atie no había terminado. Su voz se volvió más firme. «Lo que les estoy contando no es solo sobre su pasado, es sobre el hombre en el que se convirtió gracias a esas luchas». Escaneó a la multitud, dejando que el silencio se extendiera el tiempo suficiente. Pero lo que dijo después cambiaría la forma en la que todos veían a Robert Henley. Apretó con fuerza su bolso, tomó aire y continuó con voz inquebrantable. «No solo sobrevivimos a esa época. La lucha nos exigió sacrificios que nos marcaron para siempre.
marcas que la mayoría de ustedes jamás vería. Atie miró a la multitud. Sus ojos penetrantes recorrieron los rostros de los presentes, como si desafiara a alguien a apartar la mirada. En 1967, Robert perdió su trabajo por asistir a una marcha en Selma. La junta escolar lo acusó de conducta inapropiada, pero todos sabíamos lo que realmente era. No le contó a nadie aquí sobre eso. No quería compasión. Empacó lo poco que tenía y se mudó a una pequeña casa de un solo cuarto en el sur de Montgomery. Ahí sobrevivía como podía, dando clases particulares, pero nunca abandonó la lucha. La voz de Atie se quebró levemente mientras continuaba. Cuando incendiaron mi casa en represalia por albergar reuniones, fue Robert quien apareció en medio de la noche, sin dudarlo. Nos subió a su coche a mí y a mis dos sobrinos y nos llevó a un lugar seguro, aún sabiendo muy bien el riesgo que corría. Se giró hacia el ataúd, su expresión se suavizó. Ese era Robert. No el hombre pulcro con traje a la medida que muchos de ustedes recuerdan, sino alguien que atravesó el fuego por la gente que le importaba. La multitud permaneció en silencio, cautivada. Entonces, Atie sacó un papel doblado de su bolso. Esto, dijo, sosteniéndolo con cuidado, es una carta que Robert me escribió en 1972. Quiero leerles solo una parte. Con manos temblorosas, desdobló la carta con delicadeza. Podía verse cuánto significaba para ella. Su voz tembló, pero fue clara mientras leía. Atie, eres la hermana que elegí cuando la vida no me dio ninguna. Hemos compartido cargas que nadie debería soportar, pero las volvería a llevar por ti sin dudarlo. Me recuerdas todos los días que el amor no se trata de sangre, sino de quien está contigo cuando el mundo te da la espalda. Su voz se quebró en la última línea. Hizo una pausa, tratando de recuperar la compostura. La multitud, antes tan estoica, ahora se movió visiblemente. Algunos se secaron los ojos, otros bajaron la mirada, avergonzados por no haber conocido este lado del hombre al que habían venido a honrar. Atie dobló la carta con cuidado y continuó. Robert nunca le dio la espalda a nadie, ni siquiera cuando le costó todo. Pero, ¿cuántos de ustedes sabían esto? ¿A cuántos les importó lo suficiente como para preguntar? El silencio que siguió fue pesado, como si sus palabras hubieran caído sobre ellos como una densa niebla. Pero Atie aún no había terminado. La verdad sobre los sacrificios de Robert comenzaba a hundirse en la multitud, cuando ella decidió revelar algo aún más profundo. Un acto de valentía que redefiniría su legado para siempre. El aire se volvió más denso, se podía sentir el peso de lo que estaba por decir. Con el dolor y el desafío mezclados en su voz, Atie insistió. Hay una verdad más sobre Robert, una que ninguno de ustedes habría imaginado. La multitud se tensó. Cada persona contuvo la respiración, esperando su siguiente palabra. Atie tomó aire, tratando de calmarse antes de continuar. Robert no solo luchó por los demás. También libró una batalla que nadie pudo ver. Durante años, ocultó el hecho de que estaba apoyando a un niño. Un hijo al que no podía reconocer abiertamente por quien era su madre. Un jadeo colectivo recorrió el grupo. Los ojos de Atie recorrieron los rostros atónitos, pero siguió adelante sin dudar. Su hijo, Samuel, nació de una mujer con la que Robert no podía casarse, por la época y el lugar en el que vivían. Hizo una pausa y miró a la multitud. El niño era negro, como yo, y Robert se vio obligado a mantenerlo en secreto, por miedo a lo que eso le haría a su carrera y a su reputación en ciertos círculos. Los susurros se intensificaron, la gente intercambiaba miradas de incredulidad. Pero Atie aún no había terminado. Yo estuve ahí cuando nació Samuel, dijo suavemente, y Robert se aseguró de que nunca le faltara nada. Pagó su educación, le escribió cartas todas las semanas y lo visitó cuando podía, siempre en la oscuridad. Se aseguró de que Samuel tuviera todo lo que él nunca tuvo cuando era niño. El amor de un padre, aunque tuviera que ser un amor silencioso. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero su voz se mantuvo firme. Y Samuel, el hombre cuya existencia nunca supieron, está aquí hoy. La multitud contuvo la respiración. En ese momento, un hombre alto dio un paso al frente desde atrás de la multitud. Era imponente, con hombros anchos y una dignidad tranquila en su forma de moverse. El parecido con Robert era inconfundible. Los asistentes se giraron para mirarlo, en un silencio absoluto. Samuel se acercó a Atie y, con suavidad, colocó una mano sobre su hombro. Gracias, dijo en voz baja, su voz cargada de emoción, por todo. Atie le sonrió a través de sus lágrimas. Siempre fue un honor para mí. Luego, se volvió hacia la multitud una vez más.
Robert los amaba a todos a su manera. Pero su amor más puro siempre fue por la gente por la que luchó. Por aquellos de nosotros que no teníamos el lujo de ser vistos en la sociedad educada. Respiró hondo y añadió: por eso estoy aquí hoy, para asegurarme de que conozcan al verdadero hombre detrás de todos los elogios. El silencio que siguió no fue solo por el asombro. Fue un momento de reflexión. Un ajuste de cuentas con la verdad que siempre había estado frente a ellos, pero que nunca habían visto. Pero antes de que los dolientes pudieran procesar por completo lo que habían aprendido, Atie tenía una última historia que contar. Un momento de valentía que definiría el legado de Robert para siempre. La multitud se quedó inmóvil. El peso de sus palabras los envolvía, como una manta demasiado pesada para sacudirse. Los murmullos que antes llenaban el aire se habían desvanecido. Ahora, solo quedaba un silencio ensordecedor. Todos los ojos estaban puestos en Samuel, quien permanecía firme junto a Atie. Su presencia era la prueba viviente de los secretos que Robert había guardado. Un hombre mayor, cerca del frente, se aclaró la garganta. Su voz rompió el silencio. Nunca lo supe, tartamudeó. Robert nunca dijo una palabra sobre esto. La mirada de Atie se suavizó cuando lo miró. No era el tipo de hombre que buscaba elogios por hacer lo correcto, dijo, pero no te equivoques, él cargó con el peso de estos sacrificios todos los días de su vida. Una mujer de mediana edad, con el rostro lleno de lágrimas, dio un paso adelante con cautela. Recuerdo que ayudó a mi familia cuando mi padre perdió su trabajo, dijo en voz baja. Pensé que entendía su amabilidad, pero ahora siento que iba mucho más allá. Atie asintió, su voz firme pero llena de emoción. Robert no ayudaba por conveniencia, lo hacía porque entendía lo que era quedarse sin nada, y nunca quiso que nadie sintiera ese mismo dolor. El grupo comenzó a recordar momentos con Robert. Uno a uno, los fragmentos de su generosidad salían a la luz. Cada historia compartida dibujaba la imagen de un hombre cuya bondad y fortaleza nacían de una vida que pocos realmente habían comprendido. Pero no eran solo los recuerdos los que flotaban en el aire, también estaba la culpa. Muchos comenzaron a darse cuenta de que solo habían conocido la versión pulida de Robert, el hombre que usó su éxito como un escudo para ocultar sus verdaderas luchas. Un joven, cerca de la parte trasera del grupo, finalmente habló. Su voz temblaba de emoción. No es justo, dijo, con las manos apretadas en puños. Él merecía ser celebrado por todo lo que hizo, no solo por las partes que queríamos ver. Atie se volvió hacia él, su expresión se suavizó. Tienes razón, dijo, pero a Robert nunca le importó el reconocimiento, le importaba el impacto. Respiró hondo y continuó. Su mayor legado no son las placas en las paredes ni los homenajes en sus eventos, son las vidas que tocó, la tuya, la mía y la de Samuel. Samuel dio un paso adelante. Su voz fue baja, pero firme. Mi padre siempre me dijo que la verdadera medida de una persona no es lo que deja atrás en cosas, sino lo que deja atrás en las personas. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Y al estar aquí hoy, veo que dejó mucho más de lo que jamás imaginé. La multitud pareció respirar al unísono. Su culpa colectiva dio paso a una comprensión más profunda. Las lágrimas caían libremente ahora. No solo por la muerte de Robert, sino por la profunda verdad que, hasta ese momento, había estado oculta a simple vista. Los sacrificios de Robert habían sido invisibles, pero cuando la multitud empezó a comprender el peso real de su vida, Atie se preparó para contar una última historia, un momento que los cambiaría para siempre. Atie tomó aire, tratando de estabilizarse. Entrelazó sus manos con fuerza mientras miraba a la multitud. El ambiente estaba cargado, no solo de tristeza, sino de un nuevo respeto por el hombre que creían conocer. Pero había una historia más que necesitaba contar. Un acto final en la vida de Robert que definiría su legado. Atie inhaló profundo antes de hablar. 2 meses antes de que Robert falleciera, comenzó, con la voz más suave, me llamó. No estaba bien, pero su espíritu no había vacilado. Hizo una pausa, recordando el momento. Me dijo que estaba creando un fideicomiso, no para él, ni para su patrimonio, sino para los niños de esta comunidad. La multitud se removió, intercambiando miradas de sorpresa. Niños cuyos padres luchan para llegar a fin de mes, niños que merecen oportunidades, pero que muchas veces son ignorados. El asombro en los rostros era evidente. Atie tragó saliva y continuó, su voz quebrándose ligeramente. Él sabía que no viviría para ver el fideicomiso en acción, pero eso no le importaba. Lo que le importaba era sembrar la semilla, asegurarse de que crecería mucho después de que él se fuera.
Samuel dio un paso adelante. Su voz profunda y firme se sumó a las palabras de su madre. El fideicomiso es real, dijo con convicción. Ya se ha establecido y financiará becas, programas extraescolares y tutorías para niños necesitados. Los murmullos recorrieron la multitud mientras asimilaban la magnitud del gesto. Samuel miró a su alrededor y agregó: mi padre quería que su vida significara algo, no solo para las personas que conocía, sino para las generaciones que vendrían después de él. Attie recorrió los rostros de los presentes con la mirada. Ese fue el mayor regalo de Robert, dijo con firmeza. No necesitaba reconocimiento ni aplausos, solo quería saber que había hecho su parte para hacer del mundo un lugar un poco mejor. Un largo silencio cayó sobre la multitud. El peso de sus palabras se asentó en los corazones de todos los presentes. Algunos asintieron en silencio. Otros se secaron las lágrimas. Y algunos simplemente se quedaron quietos, perdidos en sus pensamientos. Attie extendió la mano y la apoyó suavemente sobre la lápida pulida. Su voz se volvió más suave, pero no menos resuelta. Ahora los dejo con esto. Se giró hacia la multitud, su expresión amable pero firme. ¿Cómo quieren ser recordados? No por las cosas que tuvieron ni por los títulos que ganaron, sino por las vidas que tocaron y el amor que dieron. El silencio fue absoluto. Pero en los rostros de la gente, algo había cambiado. Attie dio un paso atrás y miró la tumba una última vez. Si Robert nos enseñó algo, dijo, es que el verdadero legado no está escrito en piedra, está escrito en los corazones de las personas. La multitud pareció exhalar al unísono. El peso emocional dio paso a la reflexión. Y en ese momento, quedó claro que la historia de Robert no terminaba ahí. Su legado viviría en cada persona a la que había tocado. Con calma, Attie le dio un último asentimiento a Samuel antes de dar un paso atrás, dejando que el momento se asentara. Poco a poco, los dolientes comenzaron a dispersarse. Muchos se acercaron a Attie y Samuel, ofreciéndoles palabras de gratitud y promesas de honrar el legado de Robert. El cementerio, que antes parecía un lugar de despedida y tristeza, ahora se sentía diferente, como un espacio lleno de propósito y significado. Si esta historia te conmovió, deja que te recuerde algo importante. La amabilidad y el sacrificio muchas veces pasan desapercibidos, pero nunca son en vano. Sigue el ejemplo de Robert. Vive una vida que deje huella en los demás. Y si quieres que más personas conozcan historias como esta, no olvides darle like, compartir y suscribirte.